Hola jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda María Fernanda. Fíjense que el licenciado me indica que si nos podemos salir todos de la clase y esperar 5 minutos y volver a ingresar, él va a actualizar el sistema, me dijo, para ver si logran ingresar los demás compañeros. Entonces, si me hicieran favor, nos desconectamos y en 5 minutos nos volvemos a conectar y por favor, intentemos cabal en 5 minutos porque no sabemos si va a permitir que sean más de 100 personas. Gracias. Bueno,
Compañeros y compañeras, buenas tardes, un gusto saludarles. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Pues miren, en primer lugar ahí, saludándolos a todos, deseándoles una buena tarde, un gusto saludarles, qué bueno tenerlos aquí presentes. Esta clase del día lunes 16 de febrero del año 2026 en el curso Derecho Procesal Civil 1. Pues miren, ahí perdón por los inconvenientes porque vuelve a dar inconveniente el sistema. No sé, ya la clase anterior virtual ya no había dado el problema, pero vuelve a dar ahora el inconveniente en cuanto a la capacidad de ingreso. Estoy tratando de comunicarme con el Departamento de Informática de la facultad, pero no sé si ya se logró solucionar el problema. Ahí con las disculpas del caso que no tuvimos también clase el pasado viernes en razón de la suspensión de actividades que hubieron en la facultad por las elecciones que hubo del Colegio de Abogados para poder elegir tanto al representante del Colegio de Abogados ante el Consejo Superior Universitario como para la elección en el Colegio de Abogados para poder elegir al vocal tercero de la Junta Directiva de la facultad. Entonces, en ese sentido, no hubo la clase respectiva, pero hoy ya estamos presentes acá y pedirles a cada uno de ustedes, pues, que tengamos a la mano ahora el Código Procesal Civil y Mercantil y vamos a continuar con la clase que iniciamos de manera presencial el viernes pasado. No sé si hay alguna duda o algún comentario en relación a la última clase que estuvimos. ¿Alguien tuviera alguna duda? Edwin, levanta la mano. Distinguido licenciado, es un honor saludarlo. Le deseo muy buenas tardes. Igualmente, Sin ánimo de cambiar el tema o adelantarme al tema, dadas las ausencias a clases por las distintas actividades de la Universidad de San Carlos y el corto tiempo que tenemos ya para los parciales, me gustaría ver si usted en su espacio de clases puede darnos un tiempo para decirnos qué va a venir en el examen, licenciado, dado que me gustaría, pues, de forma autodidacta adelantar y prepararme. Yo le agradezco mucho este punto y su atención hacia el mismo. Le agradezco mucho, distinguido licenciado, que tenga una bonita tarde. Buenas tardes, Edwin. No, gracias, muy oportuna su intervención, Edwin, porque se me había olvidado, porque ya estoy corriendo. Ustedes saben que yo trato de empezar puntual, pero por el inconveniente que tuvimos, pues ya perdí minutos, pero muy relevante su intervención. Primero, efectivamente, tal y como dice Edwin, el día de hoy ya fue publicado el calendario de evaluaciones y ya hay evaluaciones a partir de la otra semana. De tal cuenta que en hay evaluación el día lunes y también hay evaluación el día jueves. Nosotros, nuestra evaluación del curso es ya el próximo jueves 26 y hay también evaluación el lunes 23, en razón de lo cual pues ya esta clase y la del viernes viernes 20 serían las últimas dos clases. Entonces, el otro lunes no, porque hay evaluación, y el próximo viernes no, porque hay evaluación el día jueves. Entonces, sería, para responder concretamente su pregunta, Edwin, en razón de eso, el examen llegaría todo lo que hemos visto en clases hasta la clase del día de hoy y la última clase el próximo viernes. Hasta ahí serían los temas, hasta lo que abarquemos, hasta esa parte es contenido de examen. María Fernanda, levanta la mano, un gusto saludarle, María Mafer. Hola, Lick, ¿cómo está? Buenas tardes. Fíjese que molestándolo, hay varios compañeros que no pueden ingresar a la clase.
¿Verdad que Entonces yo quería preguntarle a mis demás compañeros si habrá alguien que nos pudiera apoyar compartiendo. Creo que la pantalla es lo que comparten o duplican para que los demás puedan escuchar, porque sí están preocupaditos por el tema de que ya vienen parciales y no van a poder recibir la clase, Lick? sí, María Fernanda, yo creí que eso platicaba hace un momento. Yo creí que en la clase anterior ya se había solucionado porque ya se había solucionado, pero No, ahora, Lick, no se solucionó y los demás compañeros ya no lograron ingresar. No sé si alguien nos puede apoyar, porque yo no puedo, estoy en el teléfono. entonces, tomando la palabra a Maffer, si alguna persona pudiera apoyarles, Selvin, levanta la mano. Sí, Selvin. No, ya la bajó nuevamente. Entonces, si alguien nos pudiera apoyar para que pues los compañeros pudieran tener la clase o si alguien puede grabarla, sería importante que la compartiéramos a los compañeros para poder los demás tuvieran esa opción. Edwin, no sé si dejó levantada su mano o está preguntando nuevamente. Edwin Gutiérrez. Perdón, ahorita la quito, perdón. Ah, sí, Maffer, le agradezco ahí su intervención, pero es una cuestión que yo creí que ya se había solucionado la última clase. En la última clase sí entraron 118 personas, entonces yo pensé que ya se había solucionado el problema. Lo voy a volver a reportar. Entonces, compañeros, ya para empezar en clase, porque el tiempo pasa, y yo agradecerles infinitamente, ahí háganme favor de ser portadores de las disculpas a los compañeros que por situaciones técnicas no pueden ingresar, pero si podemos compartirle la grabación, el audio, pues va a ser muy importante. Solo como para recapitular, porque hoy tenemos la continuidad de la clase de el pasado día lunes 9. El pasado día lunes 9, ustedes recordarán, hemos venido hablando o abordando el tema relacionado a la jurisdicción y competencia. Entonces, en el último tema específicamente estábamos hablando respecto a la institución procesal de la competencia y habíamos oído mencionar que la competencia no es más que la delimitación a la jurisdicción que tiene un juez. O sea, un juez tiene, en razón de la jurisdicción, la capacidad en nombre del Estado de administrar justicia. Pero un juez no puede administrar justicia en todos los ámbitos. En razón de ello, pues, surge la institución procesal de la competencia. Entonces ya habíamos hablado que existe clasificación en cuanto a la competencia, en razón del grado, en razón de la materia, en razón del territorio, en relación del turno, en relación de la cuantía. Ya en las últimas clases habíamos hablado en relación a la materia, ya habíamos hablado en relación a el grado, que ustedes recordarán que habíamos dicho que básicamente en todos los ámbitos del derecho existen básicamente grados. La jurisdicción, la competencia está claramente jerárquica, es una jerarquía la que hay. Entonces tenemos, si fuera esto una figura piramidal, tendríamos en la base de la pirámide a los jueces menores, que también le llamamos jueces de paz, o jueces de paz, que también le llamamos menores. Después están los jueces de primera instancia, después están las salas de la Corte de Apelaciones y después tendríamos a la Corte Suprema de Justicia. Esos serían los grados que tiene la jurisdicción y en los cuales se puede impartir justicia y que delimita la competencia. Vuelvo a repetir, juzgados de paz, juzgados de primera instancia, salas de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Ya dijimos que en los juzgados de paz o jueces menores hay uno en cada municipio del país. Jueces de primera instancia no hay en cada municipio del país, sino están por regiones, casi siempre en razón del departamento. Aunque ahora la Corte ya ha ido creando juzgados de primera instancia en municipios que, aunque no son cabeceras departamentales, pues tienen mucha importancia económica o geográfica. Entonces ha ido instalando, inaugurando ahí juzgados de primera instancia. Y después tenemos las salas de la Corte de Apelación.
Los juzgados de paz, como los de juzgados de primera instancia, son juzgados que tienen un solo juez, ¿verdad? Aunque hay juzgados que se llaman pluripersonales, que tienen dos jueces, pero estos son independientes, imparten justicia de manera unipersonal. Contrario a eso, las salas de la Corte de Apelaciones sí son órganos colegiados. Están integrados por 3 jueces. Un juez presidente, un magistrado presidente, un magistrado vocal 1 y un magistrado vocal 2. Así se integran las salas de la Corte de Apelación. Y en la parte superior de la pirámide imaginaria que estamos hablando está la Corte Suprema de Justicia, que ya lo hablábamos en la última clase. Está integrada por 13 magistrados. Estos 13 magistrados a su vez integran lo que se llaman las cámaras, que ya hablábamos en la clase anterior, que ustedes ya lo saben. Hay 3 cámaras: Cámara de Amparos y Antejuicios, Cámara Civil y Cámara Penal. Cada una de esas 3 cámaras está integrada por 4 magistrados, 3 por 4, 12, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que a la vez es presidente del organismo judicial, o presidente del organismo judicial, que a la vez es presidente de la Corte Suprema de Justicia. Él no integra cámara. Entonces, así está integrado en razón del grado. Hablábamos de una primera y una segunda instancia, ¿verdad? En razón de la jerarquía. Y en la última clase estábamos hablando de la competencia en razón de la cuantía, y habíamos dicho que hay básicamente 3 cuantías. La ínfima cuantía, que ustedes ya lo saben, es derecho positivo no vigente. Está la menor cuantía, que es para conocer asuntos que no superen los 80,000 quetzales. Y de los 80,000 quetzales, 1 centavo en adelante, tenemos la mayor cuantía. Ínfima, menor y mayor cuantía. Pero en la última clase, y ahora sí ya ese sería el punto en el que estamos, habíamos estado analizando y explicando lo relativo al artículo 8 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ustedes se recordarán. Entonces, no sé si hay alguna duda en cuanto al artículo 8, que ya no lo voy a volver a repetir, porque sería pues ya innecesario, toda vez que lo abarcamos ya en una clase, pero si alguien tiene alguna duda, y si no, ya continúo con la clase del día de hoy. Gaby Flores, un gusto saludarle. Gaby, ¿cómo está? Buena tarde. Buena noche ya. Yo con una duda, fíjese que no me quedó claro, el artículo 8, sería tan amable volverlo a explicar, por favor. Está muy bien. ¿Qué parte del artículo 8 no está claro, Gaby? Porque ahí hay 3 puestos. El inciso 2, licenciado. El inciso 2. Vale. En cuanto al inciso 1, esto es cómo determinar la competencia en razón de la cuantía, porque yo les dije que es fácil decir la menor cuantía es hasta 80,000 quetzales, mayor cuantía de 80,000 quetzales, 1 centavo en adelante. Eso es fácil, pero eso tiene reglas, y las reglas las plantea de manera específica el artículo 8. Entonces, en cuanto al numeral 1, no se computarán intereses devengados, quiere decir de que únicamente para el cálculo de esos 80,000 quetzales, hasta 80,000 quetzales en la menor cuantía, y de 80,000 quetzales en adelante para la mayor cuantía, no se toma como cálculo los intereses que, si se pactaron, ya pues se hubieran devengado. Eso ya no. Pero en relación a su pregunta, Gaby, platicábamos de que muchas veces las pretensiones que se plantean en los órganos jurisdiccionales surgen de contratos civiles o mercantiles en que se acordaron, ya sea un contrato verbal o escrito, a través de pagos parciales o saldos de obligaciones. Y entonces, el numeral 2 del artículo 8 nos estipula que cuando se va a pretender, o la pretensión es pagos parciales o saldos de obligaciones, el cálculo se va a hacer basado por el valor original de la obligación, no por el saldo parcial que se tenga. Entonces ya estipulábamos en un ejemplo, yo les decía de que hicimos un contrato de compraventa a plazos, por ejemplo, por poner un ejemplo.
Contrato de compraventa a plazo. Así lo vamos a llamar coloquialmente. El contrato fue por 200,000 quetzales. Pero ya la persona logró pagar 150,000 quetzales de esos 200,000. Entonces quiere decir que ya la deuda que va a ir a cobrar vía judicial va a ser únicamente de 50,000 quetzales. Ya solo eso es lo que va a ir a pretender, el cobro de los 50,000 restantes de los 200,000 que fue el contrato original. La pregunta es, como ya solo se va a ir a realizar el cobro, la pretensión es 50,000 quetzales, ¿este es un asunto de menor cuantía o es un asunto de mayor cuantía? Pregunto. Mayor cuantía, licenciado. Buenas noches, Lady. ¿Por qué es menor cuantía si solo estamos cobrando 50,000 quetzales? Porque lo que él va a reclamar son los 50,000 quetzales, pero ¿cuánto era el monto? Se me olvidó. De 100,000, ¿verdad? 200,000 quetzales o 100,000, cualquiera. Y la mayor cuantía, o sea, se reclama lo que del inicio, el monto de inicio, o sea, en este caso sería los 100,000 quetzales, ¿verdad? Totalmente, Lady, así es, 100 Pero puntos. se Es reclama son numeral segundo, después de la coma. Voy a volver a leer el numeral segundo, que eso ya lo explicamos muy bien el día lunes, hace 8 días. Leo después de la coma, numeral segundo. La competencia se determinará por el valor de la obligación o contrato respectivo. Punto. No sé si quedó claro ya ahí. Pregunto. súper claro, licenciado. Gaby. Sí, licenciado, gracias. Entonces, eso es. Y entonces, ¿alguna otra duda? Si no, comenzamos la clase del día de hoy. Está claro, licenciado. Gracias, Pablo. Gusto saludar. Entonces, para ir entendiendo, yo ya había quedado de tarea la lectura, análisis y comprensión de los primeros 24 artículos del Código Procesal Civil y Mercantil, y eran muy importantes porque todos estos artículos, los primeros 24, nos determinan básicamente reglas para determinar la competencia de la jurisdicción que tienen los jueces, la competencia. Entonces, por ejemplo, el artículo 9 es un artículo que nos estipula que si en dado caso en un proceso hubiera divergencia o duda acerca de la cuantía del litigio, que las cuantías, estamos hablando de competencia en razón de la cuantía, el artículo nos estipula que el juez va a decidir sobre esa competencia oyendo a las partes por un término de 24 horas. Ahí hay un artículo que nos va a estipular si en dado caso hubiera duda de la competencia en razón de la cuantía, pues le da audiencia a las partes para que oyéndolos él decida si es menor o mayor cuantía. Creo que no necesita mayor análisis nuevo. Artículo 10. El artículo de alguien que nos vaya leyendo artículos así rápido, fuerte y con la claridad que ustedes saben. Artículo 10. Gracias, Pablo. Asuntos de valor indeterminado. En los asuntos de valor indeterminado es juez competente el de primera instancia. Ese artículo también no merece mayor explicación, creo yo, es muy claro. Aquí nos está diciendo que aquellos asuntos que no tengan un valor determinado en cuantía, ese asunto de valor determinado, eso lo conoce el juez de primera instancia. Quiere decir, en otras palabras, que los jueces de paz no conocen asuntos de valor indeterminado. Los jueces de paz solo conocen asuntos de valor determinado en materia civil hasta 80,000 quetzales. Ejemplo, un asunto de valor indeterminado, por ejemplo, es un juicio ordinario de reivindicación de la propiedad. Ahí no se está discutiendo un asunto en razón de cuantía, sino es un asunto para buscar la reivindicación de la propiedad que una persona considera que la ha perdido. Pues no se está calculando un asunto de valor determinado, sino el asunto es reivindicar una propiedad. Eso es indeterminado.
Otro ejemplo, si yo estoy planteando un juicio de sumario de desocupación, que solo busco, no voy a cobrar ninguna renta, no voy a cobrar ningún tema económico, sino únicamente busco que la persona me entregue el bien inmueble que yo le arrendé, eso es un asunto de valor indeterminado, solo se está buscando la desocupación. Entonces, esos asuntos de valor indeterminado los conoce sí y solo sí el juez de primera instancia. No creo que no hay mayor discusión. Lic, buenas tardes. Ese sería un juicio de desahucio. Sí, el juicio de desocupación o desahucio, la ley tiene indistinto el nombre, Manuela, la ley lo estipula como juicio de desocupación o juicio de desahucio, no tiene son sinónimos para el código. En la doctrina sí hay diferencia, pero en el código no hay diferencia entre desocupación y desahucio. Gracias, Lic. Artículo 11. Alguien que nos lea el artículo 11. Así rápido, compañeros, para ir avanzando un poco. Determinación del valor en la acumulación objetiva de demandas. Si en un mismo proceso se establece a la vez varias pretensiones, en los casos en que esto pueda hacerse conforme a lo prevenido en este código, se determinará la cuantía del proceso por el monto a que ascendiere todas las pretensiones entabladas. Gracias, Pablo. Acá nos está estipulando el artículo 11 que si en un proceso se entablan varias pretensiones, o sea, por lo general, en un proceso casi siempre va una sola pretensión. Yo voy a solicitar el desahucio de solo un bien inmueble. Por ejemplo, ahí es solo una pretensión. Pero si yo pretendiera, en este mismo ejemplo, juicio sumario de desocupación o desahucio, de varios bienes inmuebles, ahí son varias pretensiones que estoy acumulando. Yo digo, ya no voy a llevar este proceso en varios, sino voy a ir en una sola demanda, voy a plantear varias pretensiones. Ahí, el artículo 11 es claro que cuando se entabla varias pretensiones, en los casos que esto puede hacerse conforme a lo prevenido en este código, que es el artículo 55, que ahorita vamos a leer el artículo 55, se determinará la cuantía del proceso. Aquí está la clave de este artículo 11. Se determinará la cuantía del proceso por el monto a que ascendieren todas las pretensiones entabladas. Punto. ¿Qué quiere decir? Se suman las pretensiones en los montos y ese es el valor de la cuantía que hay que considerar para plantear mi demanda y determinar si es menor o mayor cuantía. ¿Dudas, comentarios? Artículo 11. No hay. Artículo 12. ¿Alguien que nos pueda leer el artículo 12? Artículo 12. Competencia por razón del domicilio. Cuando se ejerciten acciones personales, es juez competente en asunto de mayor cuantía el de primera instancia del departamento en el que el demandado tenga su domicilio. En el de menor cuantía, el juez menor de su vecindad. En los procesos que versen sobre prestaciones de alimentos o pago de pensiones por ese concepto, será competente el del lugar donde resida el demandado o donde tenga su domicilio la parte demandante, a elección de esta última. Aquí hay dos aspectos. Uno, el primer párrafo del artículo 12, si ustedes lo ven, son asuntos civiles o mercantiles, pudiera ser. El segundo párrafo se refiere a un asunto de familia relativo a las pensiones alimenticias. Primer punto que creo que es importante rescatar. Vamos al primer párrafo del artículo 12. Acá lo específico es que cuando se ejerciten acciones personales, subrayemos esas palabras, por favor, porque eso nos delimita En otras palabras, este artículo 12 nos está haciendo determinación de la competencia en relación a asuntos de acciones personales. Acá no lo vamos a repetir, pero ustedes ya lo vieron allá en derecho, no sé si derecho 3 o derecho 4, se dividía, hay una clasificación entre derecho o acciones personales y acciones reales, derechos personales y derechos reales. Eso ustedes ya lo vieron.
Entonces, acá el artículo 12 nos está determinando qué juez es competente en asuntos de acciones personales. Ustedes recordarán que las acciones personales es la que se entabla en relación o búsqueda hacia una persona, a diferencia de las acciones reales, que allá se busca, la pretensión va enfocada hacia los derechos, hacia un bien mueble o inmueble, porque esos son los derechos reales. Acá se está refiriendo a las acciones personales. Por eso es bien importante ahí subrayar acciones personales. En ese sentido, ¿qué nos está estipulando el artículo 2? Nos está estipulando que cuando se planteen demandas en las que se ejercitan acciones personales, es juez competente ¿quién? En asunto de mayor cuantía, el de primera instancia del departamento en que el demandado tenga su domicilio. La acción personal se va a plantear ante el juez donde tenga su domicilio el demandado. O sea, allá donde el demandado tenga su domicilio, ahí es donde se va a plantear la demanda. Esa es la regla general. Muchas veces no se plantea porque en los contratos, ustedes recordarán, eso ya lo vieron con Eli Goldman y lo volvimos a ver el viernes pasado, existe lo que se llama el pacto de sumisión o aquello de la renuncia al fuero del domicilio. Por eso es que muchas veces el actor define dónde va a plantear su demanda, pero si no hubiera eso, no se hubiera pactado eso, aquí el artículo 12 nos está diciendo que cuando se plantean asuntos en relación a acciones personales, se debe plantear en el juzgado, asuntos de mayor cuantía, en el juzgado de primera instancia del departamento en el que el demandado tenga su domicilio. Acá nos hace otro recordatorio, derecho 1. Cuando ustedes vieron, leyeron en derecho 1, ustedes estudiaron el libro primero, allá se recordarán que domicilio se refiere a la circunscripción departamental donde la persona ejerce sus derechos y obligaciones. Domicilio departamental. Punto y coma. Sigo leyendo el primer párrafo del 2. En el de menor cuantía, los asuntos de menor cuantía, se va a plantear la demanda en acciones personales, donde está el juez menor de la vecindad del demandado. Surge otro concepto que es el de la vecindad. Ustedes recordarán que la vecindad no es más que la circunscripción municipal donde la persona ejerce derechos y obligaciones. Eso, el primer párrafo. Y en el segundo párrafo nos está refiriendo, acá es más amplio. Acá, el primer párrafo nos hablaba que es en el domicilio o la vecindad donde tenga el domicilio o la vecindad del demandado. Acá cambia en el segundo párrafo. Y vuelvo a repetirles, ya les lo dije hace un momento, pero lo vuelvo a repetir. Acá se refiere a un asunto del ramo de familia. Y dice, en los procesos que versen sobre prestaciones de alimentos o pagos de pensiones, acá ¿quién es competente? El del lugar donde resida el demandado, primera opción, o donde tenga su domicilio la parte demandante, o sea, el actor, coma, y después dice, a elección de esta última. O sea, donde va a elegir el actor, ahí va a ser competente, ya sea en el domicilio del demandado o en el domicilio del actor, si fueran diferentes. Acá entiendo yo que la ley privilegia que sea el actor, que casi siempre va a ser una madre de familia, la que elija dónde va a demandar al padre irresponsable que no está pasando la pensión alimenticia. Le permite a ella elegir. ¿Dudas, comentarios del artículo 12? No, licenciado, todo claro. No, licenciado. Artículo 13. Voy a leerlo yo para ir avanzando un poco más rápido. 13. El que no tiene domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar donde se encuentre
o en el de su última residencia. Ahí la ley lo deja amplio. Quiere decir que aquellas personas que hay que demandar pero no tienen un domicilio fijo, hablemos de una persona que labora en ventas a domicilio o no tiene una residencia fija por razones de trabajo o por X razones, pues él no tiene domicilio fijo, podrá ser demandado al lugar donde se encuentre o el de la última residencia que tenga. Artículo 14. Alguien que nos lea el artículo 14. Competencia por domicilio constituido. Quien ha elegido domicilio por escrito para actos y asuntos determinados podrá ser demandado ante el juez correspondiente a dicho domicilio. Entonces, aquí también no hay mayor explicación, sencillo. Es si alguien por escrito, o sea, en algún contrato, en algún documento, ahí se fijó el domicilio para actos y asuntos determinados, pues ahí en ese lugar que se estipuló en el escrito, en el documento, ya sea un contrato, un contrato de escritura pública, un contrato en documento privado, lo que sea, se va a respetar eso que se dejó consignado de manera escrita. Ahí no hay pierde también. Artículo 15, alguien que nos lea el artículo 15. Artículo 15. Competencia en la acumulación subjetiva. Gracias, Blanca. Si fueran varios los demandados y las acciones son conexas por el objeto o por el título, pueden ser iniciadas ante el juez del lugar del domicilio de uno de los demandados, a fin de que se resuelvan en un mismo proceso. Entonces, aquí nos está estipulando lo que se llama la acumulación objetiva. Varias demandas o procesos se pueden acumular en razón de los sujetos procesales que están actuando. Entonces, el artículo 15 nos plantea que si fueran varios los demandados, o sea, se va a demandar a varias personas, y el objeto del proceso o la pretensión que se tiene son conexas, ya sea por el objeto o por el título, que, por ejemplo, todos hayan comparecido en un mismo contrato, por ejemplo, ese sea el título, pueden ser iniciadas ante el juez del lugar del domicilio de uno de los demandados. O sea, no hay que ir a demandar a cada uno. Si se puede plantear en una sola demanda, se demandan a varios, son varios los demandados, y se va a elegir el domicilio de alguno de los demandados. La ley da la opción de que el actor pueda plantear su demanda ante el domicilio de uno de los demandados. Artículo 16. Alguien que nos lea el artículo 16. Competencia en los procesos sobre reparación de daños. En las demandas sobre reparación de daños, es juez competente el del lugar en donde se hubiere causado. Creo que, gracias Blanqui, eso creo que también no merece mucha explicación. Si yo voy a plantear un juicio ordinario de daños, ¿ante qué juez lo voy a plantear? Sencillo, el artículo 16 nos está diciendo que debo de plantearlo ante el juez del lugar donde se hubiere causado el daño. Si es un asunto de menor cuantía y el daño fue un accidente automovilístico, por poner ejemplo, en el municipio de San Lucas del departamento de Zacatepeques, pues como es un asunto de menor cuantía, lo voy a plantear en el juzgado de paz de ahí de San Lucas, Zacatepeques. Si es un asunto de mayor cuantía y el accidente fue ahí también en San Lucas, Zacatepeques, como es mayor cuantía, en San Lucas no hay juez de primera instancia. El juez el juez que conoce la mayor cuantía en asuntos de daños que se dieron en San Lucas, Zacatepeques, va a ser el juez de Antigua Guatemala, que está en Antigua Guatemala, que es el departamento de Zacatepeques. Allá debo ir a plantear ese asunto por daños que se dio ahí en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, porque en San Lucas, Zacatepeques no hay juez de primera instancia, solo hay juez de paz. Sí, Manuel, gusto saludarle. Buenas noches, una pregunta. ¿Y los juzgados de tránsito, pero municipales,
ante ellos, ¿qué se plantea? O sea, ellos tendrían siendo de menor cuantía o juzgados menores, o es otro tipo de proceso el que se lleva ahí. Ninguno, Manuel. Los juzgados de tránsito son juzgados que pertenecen a las municipalidades. Nosotros estamos hablando aquí, ya lo planteaban, a todos los órganos jurisdiccionales que pertenecen al organismo judicial. Los juzgados de tránsito son únicamente juzgados que surgen producto de la ley de tránsito para resolver asuntos con relación a los problemas de tránsito. Ejemplo, las multas que se impongan por infringir el reglamento de tránsito. Solo eso es, Manuel Lara. Pero un hecho de tránsito, un accidente o algo así, no procedería ahí, ¿o sí? No, todos los asuntos penales o civiles que surjan producto de un accidente de tránsito se van a dilucidar en los juzgados del organismo judicial. Si es un asunto penal, en los juzgados penales. Si solo es para cobrar el daño, no es para ver la culpabilidad de las personas, se va a ver en un juzgado civil del organismo judicial. Gracias. No sé si le quedó claro, Manuel, si no lo vuelvo a explicar. Me quedó claro, gracias. Gracias, Manuel. No, gracias a usted. Entonces, 17. Alguien que nos lea el derecho del que ejercite acción personal. El demandante en toda acción personal tendrá derecho de ejercitar su acción ante el juez de domicilio del demandado, no obstante, cualquier renuncia o sometimiento de éste. Aquí es un asunto muy parecido a lo estipulado en el artículo 12. Acá también, ¿qué nos está estipulando el artículo 17? Dice que, voy a cambiar la palabra demandante por actor. El actor en toda acción personal tiene el derecho de ejercitar su acción ante el juez del domicilio del demandado. Sigue la misma línea de lo estipulado en el artículo 12. No obstante, cualquier renuncia o sometimiento de esto. O sea, también siempre en las competencias, por eso lo miraban con el ICOSMA, prevalece siempre el tema del pacto de sumisión o lo que llamaban la renuncia, el fuero del domicilio. Eso es la primera regla, ¿verdad? Aquí estamos viendo cuando no hay no se ha acordado previamente lo relativo a el pacto de sumisión, que a través de un contrato, pues yo estipule cuál sea la jurisdicción, el órgano competente ante una controversia que surja producto de ese contrato. Ya estamos hablando de estos artículos, es cuando no se haya estipulado en el contrato un juez competente previamente. Artículo 18. Alguien que nos lea el artículo 18. Artículo 18. Competencia por la ubicación de los inmuebles. Será juez competente cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde estén situados los bienes. Si estos estuvieran en distintos departamentos, el del lugar donde esté situado cualquiera de ellos, con tal que ahí mismo tenga su residencia el demandado y no concurriendo ambas circunstancias, será juez competente el del lugar en que se encuentre el de mayor valor, según la matrícula para el pago de la contribución territorial. Acá en el artículo 18, a diferencia de lo que hice hincapié en el artículo 12, acá es importante subrayar y resaltar dos palabras: acciones reales. Allá el 12 eran acciones personales, acá son acciones reales. Este artículo 18 nos da parámetros para establecer la competencia en cuanto a la pretensión sea lo referente a acciones reales. Eso es lo primero que hay que tener claro en este artículo 18. Acá nos da determinación de una pretensión que se refiere a acciones reales. Eso ya le dije que ustedes ya lo estudiaron allá en los semestres anteriores, la diferencia entre acciones personales y las acciones reales. Allá el artículo 12 nos plantea cómo se debe terminar la competencia cuando son acciones personales. Acá es cuando son acciones reales. Vuelvo a repetir, ya lo repetí hace un momento, ya lo dije hace un momento, pero lo vuelvo a repetir.
Las acciones reales se refieren cuando la pretensión va dirigida hacia la búsqueda de un derecho, de un bien mueble o inmueble. Esas son las acciones reales. Y entonces, ya entendiendo esto, vamos a leer el artículo 18 nuevamente. Será juez competente cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles. Este 18 no solo nos delimita que es acción real, sino nos delimita que es una acción real sobre un bien inmueble. Sigo leyendo. El del lugar donde estén situados los bienes. Esa es la regla general. O sea, si yo voy a plantear un asunto que se refiere a una acción real, lo voy a plantear ante el juez donde esté ubicado el bien inmueble. Si es un asunto de valor indeterminado, será el juez de primera instancia de donde esté ubicado el bien inmueble. Esa es la regla general, nos da ese primer párrafo. El segundo párrafo nos da algunas excepciones a la regla. Y sigo leyendo. Si estuvieran en distintos departamentos, se está refiriendo lógicamente a los bienes inmuebles. Si estos estuvieran en distintos departamentos, el del lugar donde esté situado cualquiera de ellos. Nos deja amplio. O sea, donde esté cualquier inmueble, ahí puedo plantear yo si son varios los bienes inmuebles. Si hay un bien inmueble que está en San Marcos, otro que está en Quetzaltenango, otro que está en Sololá, se debe elegir en cualquiera de ellos. Con tal que allí mismo tenga su residencia el demandado. O sea, no solo se debe de privilegiar donde está el bien inmueble, sino también la residencia del demandado. Punto y coma. Y no concurriendo a ambas circunstancias, o sea, será juez competente el del lugar en que se encuentre el de mayor valor según la matrícula para el pago de la contribución territorial. Esta es la otra regla. Ante no poder aplicar la regla del primer párrafo ni el segundo párrafo, se va a plantear la demanda ante el lugar en que se encuentre el bien inmueble que tenga el valor mayor. El valor mayor, que se va a determinar de acuerdo a la inscripción que tenga en el catastro, ya sea el catastro de la municipalidad o el catastro del Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Dudas, comentarios, compañeros, en relación a este artículo 18? Licenciado, es decir, si un bien inmueble, o sea, son 3 bienes inmuebles, pues, como usted ponía el ejemplo, supongamos en uno en Sololá, otro en Huehuetenango y uno en San Marcos, esos tres bienes tendrían que ir a un mismo lugar, o en el lugar donde esté ubicado, ahí se podría hacer el proceso. Yo puedo plantear mi demanda si es un asunto relativo a acciones reales de bienes inmuebles. Siguiendo el ejemplo, hay un bien inmueble en Quetzaltenango, hay un bien inmueble en Sololá, hay un bien inmueble en San Marcos. Puedo plantear mi demanda de cada bien inmueble en cada uno de los departamentos. Eso no hay problema. Pero pudiera ser, y a esto se refiere el artículo 18, que yo desee plantear la demanda de 3 pretensiones de bienes inmuebles ubicadas en distintos departamentos en una misma demanda. Ahí la pregunta es, ¿en dónde planteo la demanda? Si es un asunto de mayor cuantía, ¿en el juzgado de primera instancia de San Marcos, o ante el juzgado de primera instancia de Sololá, o ante el juzgado de primera instancia de Quetzaltenango? Eso es lo que nos está planteando el artículo 18. Si yo quisiera plantear la demanda en conjunto, si yo la quiero plantear en diferentes departamentos, acorde a cómo están ubicados los bienes inmuebles, ahí no hay inconvenientes. Ahí planteo la demanda del asunto de San Marcos en el juzgado de San Marcos. El bien inmueble de Quetzaltenango, el juzgado de instancia de Quetzaltenango. El del inmueble Sololá, el juzgado de instancia de Sololá. Ahí no hay ningún inconveniente. El inconveniente es si yo deseo plantear mi pretensión respecto a 3 bienes inmuebles ubicados en 3 departamentos en una sola demanda. Ahí eso es lo que está planteando el artículo 18. Y nos da varios parámetros. Puede ser en uno, si el señor vive en Sololá, entonces planteo los 3 asuntos en Sololá, que ahí está la residencia del demandado. Eso nos da el primer párrafo, el primer supuesto del segundo párrafo del 18. Y no concurriendo a ambas circunstancias, será juez competente el del lugar en que se encuentre el de mayor valor. Tengo que ver cuál
tiene mayor valor, el de Quetzaltenango o el de Sololá San Marcos. Ahí donde esté el bien con mayor valor, en ese juzgado voy a plantear la demanda. Sí, Manuel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fíjese que yo vi este criterio aplicado, pero en un sucesorio intestado, que habían propiedades en diferentes departamentos, pero la propiedad que tenía el mayor valor era aquí en la capital, pero obviamente por accesibilidad y todo, eligieron el de aquí en la capital, pero no sé si se podría tomar en cuenta así. No, Manuel, en el artículo 21 vamos a hablar la competencia en razón de procesos sucesorios. Ahorita lo vamos a ver. Vale, gracias. Ahorita no es un asunto de proceso sucesorio, es un ejemplo de la reivindicación de un juicio ordinario de reivindicación de la propiedad, por ejemplo. Ahí donde lo planteo, ¿verdad? O quiero plantear un juicio. Otro ejemplo más sencillo, lo voy a repetir mucho, pero ¿qué es lo más sencillo? Sumario de desocupación de 3 inmuebles que están en un departamento. Lo quiero plantear en una sola demanda. Ahí, ese es un ejemplo. Artículo 19. Alguien que nos pueda leer el artículo 19. Artículo 19. Competencia por la ubicación del establecimiento comercial o industrial. Si la acción se refiere a un establecimiento comercial o industrial, el demandante podrá deducirla ante el juez del lugar del establecimiento. Gracias, Blanqui. Acá no hay tanto problema. Acá se está, el artículo 19 nos está básicamente especificando la competencia cuando la acción, o sea, la pretensión, se refiere a un establecimiento comercial o industrial. El enfoque de la pretensión va a un enfoque de un asunto, de un establecimiento comercial o industrial. Aquí, ¿qué nos estipula la ley? Que la demanda la voy a plantear ante el juez del lugar en que esté situado el departamento. Si el asunto es de menor cuantía, en el juzgado de paz de ese municipio donde está situado el establecimiento. Si es un asunto de mayor cuantía, ante el juez de primera instancia del departamento donde está ubicado el establecimiento. Y creo que también es algo sencillo. Artículo 20. Competencia en acciones de naturaleza varia. Si la acción se refiere a bienes inmuebles y de otra naturaleza, o sea, bienes muebles o inmuebles, es juez competente en el lugar donde se encuentren los inmuebles. Eso es lo que está estipulando el artículo 20. Si yo voy a plantear una demanda y la pretensión de esa demanda es en relación a derechos sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes muebles, yo voy a determinar la competencia en el lugar donde se encuentren los bienes muebles. Ese es el lugar para poder determinar la competencia. Artículo 21. Manuel, si nos lee el artículo 21. Esto es competencia en el tema de los procesos sucesorios que usted nos platicaba hace un momento. Así, artículo 21. Competencia en los procesos sucesorios. La competencia en los procesos sucesorios corresponde a los jueces de primera instancia del último domicilio del causante. A falta de domicilio, al juez de primera instancia del lugar en el que exista la mayor parte de los bienes inmuebles que formen la herencia, y a la falta de domicilio de los bienes inmuebles, al juez de primera instancia del lugar en donde el causante hubiera fallecido. Ante el mismo juez deben ejercitarse todos los derechos que de cualquier manera hayan de deducirse contra los bienes de la mortual, mientras no esté firmada la partición hereditaria. No esté firme. Entonces, el artículo 21 nos estipula o nos deja claro cuando un asunto se refiere a proceso sucesorio, ya sea intestado o testamentario,
Recuerden, ustedes, procesos sucesorios se pueden llevar en la vía notarial o se pueden llevar en la vía judicial. Aquí estamos refiriendo a la vía judicial. En los procesos sucesorios hay varias reglas en un orden de prelación, que quiere decir tiene un orden de importancia. ¿Dónde voy a plantear mi demanda para un asunto de un proceso sucesorio? Esa es la pregunta. ¿Ante qué juez? El artículo 21 nos da las reglas y las vamos a ir leyendo en el orden de prelación, orden de importancia. O sea, la primera descarta la segunda descarta la tercera. Tiene un orden de prelación. Artículo 21. La competencia en los procesos sucesorios corresponde a los jueces de primera instancia del último domicilio del causante. Esa es la primera regla. La primera regla, yo voy a plantear mi demanda relativa a un proceso sucesorio en donde tuvo el último domicilio la persona fallecida, que él es el causante. O sea, el que está provocando que se lleve el proceso sucesorio, que falleció y que ahora provoca que se lleve el proceso sucesorio. Primera regla, domicilio del causante. Excepción, a falta de domicilio, al juez de primera instancia del lugar en que exista la mayor parte de los bienes inmuebles que formen la herencia. O sea, si no se sabe dónde era el domicilio, la segunda regla es que en el lugar donde se encuentren la mayor parte de los bienes inmuebles que formen la herencia. Segunda regla. Tercera regla. A falta de domicilio y bienes inmuebles, o sea, no se va a alegar en este proceso sucesorio, la pretensión no ronda en relación a bienes inmuebles, no se va a discutir bienes inmuebles, sino solo bienes muebles, por ejemplo. O el sucesorio solo va a discutir sobre herencia, sobre derechos de autor o bienes muebles, que es cuestiones que no son bienes inmuebles. Tercera regla, a falta de domicilio y a falta de bienes inmuebles, se va a plantear la demanda al juez de primera instancia del lugar donde el causante hubiere fallecido. Esa es la tercera regla. Punto y seguido. Ante el mismo juez deben ejercitarse todos los derechos que de cualquier manera hayan de deducirse contra los bienes de la mortual mientras no esté firme la partición hereditaria. Este último párrafo nos está estipulando que ahí donde se dilucide un proceso sucesorio, todas las acciones que surjan producto de ese proceso sucesorio, se van a llevar en una misma demanda en un juzgado. ¿Dudas, comentarios de este artículo 21? No sé si quedó claro. Quedó claro. Artículo 22. Este artículo 22 ya ha causado modificación porque acá está hablando de los juicios de ejecución colectiva. No lo vamos a leer. Y los procesos de ejecución colectiva ya no están regulados acá en el Código Procesal Civil y Mercantil, sino están regulados en una ley especial que se llama la Ley de Insolvencia, que es el Decreto 8-2022. El Decreto 8-2022 es la Ley de Insolvencia, regula todo lo relativo a las ejecuciones colectivas. Entonces, ya no es materia de regulación en el Código Procesal Civil y Mercantil, las ejecuciones colectivas, sino en la Ley de Insolvencia, que lo vamos a ver el otro semestre. Por eso no voy a profundizar en este artículo 22. Artículo 23 también es sencillo. La obligación accesoria sigue la competencia de la principal. Ahí, en muchos procesos hay varias pretensiones. Y hay siempre una pretensión, una o varias pretensiones principales, y van surgiendo pretensiones accesorias. Pero la obligación accesoria, o sea, lo que es secundario, digámoslo así, va a seguir la competencia de la pretensión principal. Donde se determine la competencia principal, ahí se van a ir planteando pretensiones accesorias. Puede ser que la pretensión principal sea, voy a volver a tomar ejemplo, un juicio sumario de desahucio, sea la pretensión principal sea
desalojar, desahuciar a la persona, lanzarla del bien inmueble. Y accesoriamente puede ser que se busque, por ejemplo, el pago de los servicios, pago de luz, pago de teléfono, de agua, que se ha dejado pagar en los bienes inmuebles. Esas son algunas pretensiones que pueden ser secundarias, pero la pretensión principal es el lograr el desahucio, la desocupación del bien inmueble. Eso es lo que le interesa principalmente al actor. Entonces, las pretensiones principales marcan la pauta de la competencia y lo accesorio sigue a la competencia principal. Y artículo 24. Se refiere a competencia en los asuntos de jurisdicción voluntaria. Ustedes, como ya leyeron, estudiaron, analizaron e hicieron hasta su esquema de el índice del código, porque eso ya le dijimos que era obligación leerlo, ya lo leímos en la primera clase. Ustedes iban a hacer hasta un esquema de cómo está integrado el código. Ustedes sabrán que en el libro 4 del Código Procesal Civil y Mercantil está regulado los procesos de jurisdicción voluntaria. Y entonces los procesos de jurisdicción voluntaria están regulados a partir del artículo 401 del Código Civil. Acá nos da la competencia. Alguien que nos lea el artículo 24, por favor. Artículo 24. Competencia en los asuntos de jurisdicción. Para el conocimiento de los asuntos de jurisdicción voluntaria, son competentes los jueces de primera instancia, de acuerdo con las disposiciones de este código. Entonces, en los asuntos de jurisdicción voluntaria, ustedes vayan a ver el artículo 401. A partir del artículo 401 inicia el libro cuarto, que eso ya lo vieron ustedes que han estado, ya leyeron el índice, ya hasta hicieron un esquema, lo aprendieron. Ustedes ven que en el libro cuarto están los asuntos de jurisdicción voluntaria. Eso los vamos a estudiar el otro semestre en el segundo curso Derecho Procesal Civil 2. Allá vamos a estudiar los asuntos de jurisdicción voluntaria y vamos a poder ver que esos asuntos de jurisdicción voluntaria que están allá, los procesos sucesorios, el tema del cambio de nombre, todo el tema de los asuntos relativos a la declaratoria de incapacidad, los asuntos de ausencia y muerte presunta, todos esos, el divorcio, separación, todos esos que están ahí a partir del artículo 401 en el libro cuarto, esos asuntos que se llaman procesos especiales o de jurisdicción voluntaria, acá el código es claro que todos esos asuntos de jurisdicción voluntaria son competentes los jueces de primera instancia. Asuntos de jurisdicción voluntaria, en otras palabras, no los llevan los jueces de paz, solamente jueces de primera instancia. ¿Dudas, comentarios, compañeros? No, licenciado, todo claro. Eso. Entonces, comenzar, me quedan 9 minutos, es que no alcanza el tiempo, compañeros, es tan rápido pasa el tiempo y todo es tan importante que no alcanza el tiempo. Lady nos plantea una pregunta. Sí, Lady, si nos la puede decir de manera verbal para las personas que están grabando, se lo agradezco un montón porque usted lo anotó ahí, pero mejor si no hace verbal por si alguna persona está grabando para los compañeros que no lograron ingresar. Licenciado, para lo del parcial, estudiaríamos todo lo de los artículos que nos está dando hasta el momento, ¿verdad? Por supuesto, Lady, se recuerda que desde el primer día dije que leyéramos y que estudiáramos del 1 al 24. No es nada nuevo lo que estoy diciendo, ya lo dije. En todas las clases lo he repetido que del 1 al 24 hemos estado hablando. Sí, por supuesto, Lady. ¿Dudas, comentarios, compañeros? Voy a comenzar, ya no voy a subir la presentación porque me quedan los 8 minutos. Voy a empezar a hablar del tema, el siguiente tema, que es, cambiamos de tema, ya agotamos el tema de la jurisdicción y competencia. Voy a empezar a hablar ahora de un tema que se llama los actos procesales.
Yo voy a pedirle, les cuento que con Mafer he estado en comunicación. Mafer se va a convertir en la auxiliar número 2, no son mentiras. Y le voy a pedir que nos pueda ir compartiendo una presentación que hicimos del día de hoy para que la empecemos a leer y estudiar para la próxima clase, pero que hoy empiezo a hablar. Mafer, no sé si está todavía en clase. No, creo que Mafer ya no está en la clase. Pero comienzo a hablar entonces hoy, a partir de este momento, de el tema que se denomina los actos procesales. Voy a estar tomando como base para este tema el texto Introducción al Estudio del Derecho Procesal Civil Guatemalteco de el doctor Mario Gordillo. Él, en el nuevo texto, para los que tienen ya el nuevo libro, si ustedes saben que no es obligatorio comprar textos en este curso, pero si alguien lo ha comprado, a partir de la página 65, él tiene lo relativo a los actos procesales. Ustedes recordarán que allá en su introducción al estudio del derecho, hace 4 años, ustedes estaban llevando ese curso y se hablaban de que habían 2 circunstancias que generaban derechos y obligaciones. Y se refería a los actos y hechos procesales y los hechos procesales. Alguien que me recuerde en qué consistían esas 2 instituciones procesales y cuál era la diferencia. Pregunto. Si no estoy mal, los hechos eran acontecimientos naturales que sucedían y hechos eran acciones humanas que desencadenaban un derecho o una obligación. Ahí estamos bien, Manuel. Vuelvan a repetir otra vez. ¿Cuáles son los hechos y cuáles son los actos? Estamos bien, Manuel. Gracias por su intervención. Los hechos eran acontecimientos naturales que provocaban derechos y obligaciones, ¿verdad? Como un deslave, un totalmente maremoto, de acuerdo. Terremoto. Totalmente ¿verdad? De acuerdo. Entonces, los hechos son, como para dejarlo claro, es esos acontecimientos naturales, meteorológicos, climáticos o sociales que generan derechos y obligaciones. Totalmente de acuerdo, Manuel. Un deslave, un terremoto, un tsunami, un temblor, una revuelta civil, son hechos, son cuestiones naturales, básicamente naturales o climáticas, meteorológicas, que causan derechos y obligaciones. Está bien. ¿Y actos entonces, Manuel? Actos, si no recuerdo mal, eran actividades o acciones humanas que desencadenaban derechos y obligaciones, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, con eso que ya nos ha planteado usted, ya tenemos una definición de lo que son los actos procesales. Entonces, en estas 2 circunstancias, hechos y actos procesales, que son circunstancias que generan derechos y obligaciones, porque eso es lo importante de esto. Tanto los hechos, hay hechos procesales, como actos procesales que generan derechos y obligaciones. La gran diferencia es que en los hechos procesales no interviene la voluntad del ser humano. Contrario sensu, en los actos procesales sí interviene la voluntad del hombre, del ser humano, para la generación o para que se generen derechos y obligaciones. Entonces, podríamos decir que entonces los actos procesales pues están constituidos por esos actos de voluntad de las personas que buscan la generación de derechos y obligaciones. Eso es importante. O como dice el licenciado Mario Gordillo en su texto, que son los actos procesales, constituyen una actividad realizada por las partes, los órganos jurisdiccionales o terceros que tienen efectos en la constitución, modificación
y terminación de un proceso. Porque estábamos hablando de actos jurídicos y hechos jurídicos. De manera general, todo esto de los actos procesales vienen de los hechos y de los actos jurídicos, que es lo más amplio, ¿va? Hechos y actos jurídicos es lo más amplio. Y de esos hechos, o específicamente de esos actos jurídicos, hay actos procesales, que son aquellos que se dan dentro de un proceso. Porque con Manuel estábamos hablando de esos actos jurídicos que son amplios. Pero ya dentro de un proceso van a haber actos que llamamos actos procesales, que son intervenciones de los sujetos o partes procesales o de los jueces que se dan dentro de un proceso y que van a tener efectos en la constitución, modificación o terminación de un proceso. Sigo leyendo que dice el Mario Gordillo en su texto. Dice, dentro del proceso, las partes, el juez y los terceros desarrollan cierta actividad que buscan crear, modificar o extinguir una relación jurídica procesal, y esta es la actividad, es la que conocemos como actos procesales, y se desarrollan normalmente por voluntad de los sujetos procesales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el desarrollo de un proceso ante un órgano jurisdiccional, las partes procesales, el juez, los terceros, van a realizar actividades. Y esas actividades o esos actos, pues buscan crear, modificar o extinguir esa relación jurídica procesal. Y esto es lo que se llama actos procesales. O sea, los actos procesales son esas actividades que de manera voluntaria, con voluntad, desarrollan el juez, las partes procesales, los sujetos procesales, para que se puedan crear o modificar o extinguir relaciones jurídicas procesales. Esos son los actos procesales. Sí, Manuel. Licenciado, solo para comentarle que Maffer ya compartió la diapositiva. En el grupo de WhatsApp ya la tenemos ahí. Exacto. Le agradezco un montón. Entonces, yo ya no la presento porque, por el respeto de mi colega catedrático que ya va a empezar la clase y por el respeto a ustedes, ya son las 7 en punto. Yo me quedo aquí y nos vemos Dios primero el día viernes, si Dios nos lo permite. Que tengan buena noche, buen descanso y buen provecho al rato. Que Dios les bendiga. Buenas Nos vemos noches, el licenciado, día gracias. viernes. Dios primero. Muchas gracias. Gracias.